Hola a todos, mi nombre es Manuel Guillermo Pérez de la Facultad de Ingeniería y del programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. En este momento, en este tiempo que vamos a compartir, les voy a comentar sobre un tema muy interesante y lleva por nombre tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? La tensión superficial es una propiedad de la superficie de los líquidos que permite soportar una fuerza externa. La tensión superficial es causada por la atracción entre moléculas semejantes y es la responsable de muchos de los comportamientos de los líquidos. A esta atracción se le conoce como cohesión. Entonces, la tensión superficial se debe a que estas moléculas del líquido ejercen fuerzas de atracción entre ellas mismas. Y la fuerza neta sobre una molécula dentro de un volumen de un líquido es cero. Esto es algo difícil de entender por el momento, pero que a medida que vayamos avanzando vamos a ir aclarando. Pero una molécula es en la superficie es atraída hacia el volumen. Entonces, como una molécula en la superficie es atraída hacia el volumen del líquido, es decir, hacia el seno del mismo, esto tiende a reducir el área superficial del líquido. Ahora veamos un poco cómo sucede esto. Lo podemos evidenciar a través de la imagen. Las moléculas en un líquido son atraídas por moléculas vecinas. Dentro del seno del líquido hay una cantidad infinita de moléculas que son atraídas entre ellas mismas, entre moléculas vecinas, en todas las direcciones. Entonces, en la superficie, estas atracciones están desequilibradas porque a las moléculas que están, no hay moléculas por encima de la superficie que pueden atraer a las que se encuentran dentro de la superficie. Y como había dicho anteriormente, las moléculas que están dentro son atraídas en todas las direcciones. Entonces, veamos un ejemplo de tensión superficial. Un objeto menos denso que el agua, por ejemplo una pelota de playa inflada con aire, flota con una parte de su volumen bajo la superficie. Este es un ejemplo. Por otra parte, un clip puede descansar sobre una superficie de agua aunque su densidad es varias veces mayor que la del agua. Esto es un ejemplo de la tensión, esto es un ejemplo de tensión superficial. Y habla de algo muy importante y es que la superficie del líquido se comporta como una membrana de tensión. Entonces la superficie del agua actúa como una membrana de tensión sometida a tensión y permite a este insecto tejedor que se encuentra en la imagen o zapatero caminar literalmente sobre el agua. Entonces, ¿esto a qué se debe? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Siguiendo con lo anterior, ¿cómo se produce la tensión superficial? Recuerden que en la anterior diapositiva estuvimos hablando sobre que esto era una membrana, se podría considerar como una membrana de tensión. Entonces, ¿cómo se produce esa tensión? ¿Cómo se produce esa que relacionamos como membrana de tensión? Entonces, esta se produce durante dos fases. En la imagen podemos ver esa, esa membrana de tensión. Entonces, como no hay moléculas arriba en la superficie, moléculas vecinas a las que ellos se puedan unir, entonces solamente se unen a las moléculas que van a los lados y se forma como una especie de resorte. Entonces, por eso se le relaciona a la tensión superficial como con una membrana tensionada, una membrana elástica tensionada. Entonces, ahora hablemos de esas dos fases de cómo se produce la tensión superficial. Está la primera fase, que son las moléculas que atraen, las fuerzas, perdón, que atraen a las moléculas hacia abajo. Esta es la fuerza de cohesión. Y la segunda fase es la fuerza electrostática de repulsión que ejercen las moléculas de abajo contra la molécula que se encuentra sobre la superficie. Entonces, en la superficie del líquido, las fuerzas que atraen a las moléculas hacia abajo,
que es nuestra primera fase, no pueden ser anuladas por las moléculas superiores porque ya no existen. Entonces, por lo que la fuerza atractiva neta es hacia abajo, lo que les decía, y perpendicular a la superficie. Sin embargo, las moléculas superficiales se hallan en equilibrio debido a la acción de la fuerza electrostática de repulsión con las moléculas de abajo, es decir, la fuerza electrostática que va hacia arriba. En el plano de la superficie, y se nota en la imagen, la fuerza neta sobre una molécula es nula, ya que en este plano toda la molécula está siendo tironeada en todas las direcciones, originando la llamada tensión superficial. Este fenómeno es el responsable que observemos a la superficie del líquido comportarse como una especie de membrana elástica. Entonces, como vemos en la superficie del agua, dentro de un vaso, por ejemplo, esta superficie es completamente plana. Y al poner un objeto sobre este, se forma una deformación dentro de esta superficie del agua. Y esto es lo que se le conoce como tensión superficial. Deforma la superficie del agua, sin embargo, no la penetra. Entonces, esto es lo interesante. Ahora bien, ¿la tensión superficial siempre será igual? Obviamente no. La tensión superficial va a variar y varía dentro de estas 7 formas. Primero, la naturaleza del líquido. Este es uno de los factores que intervienen dentro de la tensión superficial. Entonces, hay diferentes líquidos, por ejemplo, el agua, el mercurio líquido, entre otras. Entonces, la naturaleza del líquido cada líquido tiene su propia tensión superficial, la cual es una medida bastante diferente. Entonces, el segundo factor que interviene es el medio que lo rodea, es decir, las condiciones climáticas, la presión y otras condiciones que el medio aporta a el líquido en estudio. El tercero y uno de los que yo considero como más importante es la temperatura y que está relacionado íntimamente con la 4. Es decir, que para que haya una mayor tensión superficial debe haber una mayor fuerza intermolecular y la fuerza intermolecular influye mucho en la tensión superficial, puesto que la cohesión es una fuerza entre las moléculas. Entonces, al disminuir la temperatura, al disminuir la temperatura, disminuye las fuerzas de cohesión y aumenta la agitación térmica. Entonces, si no hay la cantidad de fuerza molecular necesaria, pues va a haber una disminución considerable dentro de la tensión superficial. Entonces, otro factor es la fuerza de cohesión. Dentro de este factor podemos recalcar que cuanto mayores sean las fuerzas de cohesión dentro de un líquido, mayor será su tensión superficial, y esto lo hablamos en el factor pasado, que cuando hay mayor fuerza intermolecular hay mayor tensión superficial, hay mayor tensión superficial, perdón. La sexta, y es la presión. Entonces, cuando se disminuye la presión, disminuye la tensión superficial. Es decir, que la presión con la tensión superficial son directamente proporcionales. Generalmente esto se denota más cuando una de las interfaces es gaseosa. Y por último, las impurezas. Una de las principales creadoras de lo que llamamos nosotros actualmente como tensión superficial es una mujer conocida por el nombre de Agnes Luis. Es una química alemana nacida en Venecia, que se dio cuenta que la tensión superficial era afectada por impurezas que se encontraban dentro de estos mientras lavaba los platos en su cocina. Entonces ella mencionaba que por qué la tensión superficial es importante y decía
porque es un buen indicador de los cambios en la composición de una muestra líquida. Y mencionaba que si una muestra líquida se contamina o cambia su posición de modo no deseado, se producirán cambios muy relevantes en su tensión superficial. Y estas serían los 7 factores que influyen dentro de la tensión superficial. Ahora bien, hablemos de la tensión superficial y las gotas de agua. La tensión superficial explica la razón, el por qué las gotas de agua son esféricas. Como pueden ver en el icono de color negro, se ve lo que comúnmente se le conoce como una gota de agua y tiene una forma de lágrima, por así decirlo, cuando realmente la forma de las gotas de agua es diferente. La forma de una gota de agua es esférica, es una esfera. ¿Y por qué es una esfera? La gota de agua es una esfera porque esta tiene una menor área superficial que cualquier otra forma. Es decir, que al reducir el área superficial aumenta la tensión superficial. Por eso, cuando se evidencia la lluvia, lo que caen son esferas de agua y no tienen esa forma que comúnmente se habitúa a darnos, sino que es muy diferente. Entonces, otro ejemplo de que es muy importante de la tensión superficial, tomado del libro de física universitaria de Serge Szymanski, es el uso del agua jabonosa en el lavado de ropa. ¿Por qué se usa agua jabonosa caliente en el lavado de ropa? Para lavar bien la ropa se debe hacer pasar el agua por diminutos espacios entre las fibras. Esto implica que debe aumentar el área superficial del agua, lo que es difícil lograrlo porque un obstáculo es la tensión superficial. Entonces la tarea se hace más fácil aumentando la temperatura del agua y al aumentar la temperatura del agua sabemos, como lo vimos anteriormente, que disminuye la fuerza de cohesión, por tanto la tensión superficial, y añadiendo jabón, puesto que estas dos opciones pues disminuyen la tensión superficial. Cabe recalcar que la tensión superficial es de vital importancia para una gota de agua, puesto que una gota de agua de 1 milímetro de diámetro, que tiene un área relativamente grande en comparación con su volumen, sabemos que una esfera de radio tiene un volumen de 4R a la 2, una área, perdón, y un volumen de 4 sobre 3 por R a la 3. Entonces la razón entre la superficie y el área es 3R y aumenta al disminuir su radio. En cambio, si la cantidad de líquido es grande, la razón entre la superficie y el volumen es relativamente pequeña y la tensión superficial es prácticamente insignificante en comparación con las fuerzas de presión. Esto que me permite conocer, esto que acabo de decir me permite conocer que cuando se trate de volúmenes de líquido grandes y áreas relativamente grandes, pues sabemos que generalmente la tensión superficial se va a despreciar. Al igual que otras propiedades de los líquidos que son utilizados en la termodinámica, este no está exento de tener bases matemáticas y ecuaciones que lo sustenten. Y de eso quiero comentarles. La tensión superficial se simboliza con la letra gamma, que ahí como lo pueden ver está referenciada. Y esta es importante, por tanto debemos recordar la simbología. Entonces, miren la imagen que se encuentra dentro de esta diapositiva. Como podemos ver en esta imagen,
dibujamos una superficie de un líquido y como si la estuviésemos cortando con una cuchilla. Entonces, a partir de este esquema, ¿qué podemos obtener? Que, que son las fuerzas sobre una línea dibujada en la superficie del líquido. Es decir, que esta me va a mostrar las fuerzas que se encuentran dentro de la superficie del líquido, las fuerzas que se aplican tanto en X como en Y. Y esta misma línea imaginaria que hemos hecho sobre la superficie del líquido, la longitud de la línea me va a proporcionar otro dato, que es L. Entonces la fórmula matemática de la tensión sería: tensión es igual a las fuerzas sobre la longitud de la línea. ¿Y cuáles son las unidades de la tensión? Pues según el Sistema Internacional de Unidades, las unidades de tensión superficial es newton sobre metros, o también se puede nombrar como Julius sobre metros al cuadrado, metro al cuadrado. Entonces, las bases matemáticas de la tensión superficial relacionan esta propiedad como a las energías o a la energía que reside en la superficie de un líquido. Un concepto que es asociado a la tensión superficial es la capilaridad, porque a pesar de ser conceptos un poco aislados, pues uno comparte cosas del otro, y eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. La capilaridad es el fenómeno de ascensión de un líquido por el interior de un capilar, y el líquido asciende debido a la tensión superficial. Entonces vemos que el líquido interviene intrínsecamente dentro de la capilaridad. Entonces, en el primer esquema tenemos un líquido ya previamente seleccionado, que es el agua, y tenemos un capilar, que en este caso es un tubo de vidrio. Entonces, a partir de este esquema podemos deducir que el agua subió a una altura h, y que las fuerzas que actúan sobre este capilar son las fuerzas de adhesión, que estas fuerzas se encuentran a los bordes del tubo capilar, y una fuerza peso hacia abajo. Entonces, sabemos bien que hay condiciones para que el agua del tubo ascienda, y esa condición es que el tubo debe estar mojado. ¿Por qué debe estar mojado? Para que puedan funcionar correctamente las fuerzas de adhesión. Pero ahora bien, ¿cómo interviene la tensión superficial sobre la capilaridad? Eso es lo que le voy a mostrar con el segundo esquema. Como muy bien sabemos, las fuerzas de cohesión son las fuerzas intermoleculares que permiten que se dé la tensión superficial. Entonces, de esta manera, las fuerzas de cohesión son las que permiten que el agua suba a esa altura h por, por medio de las fuerzas de adhesión. Entonces, a través de las fuerzas de adhesión y las de cohesión se logra que el líquido o que el fluido suba por todo el tubo capilar. Cabe recalcar que para que este proceso pueda suceder, las fuerzas de cohesión deben ser menores a las fuerzas de adhesión. Un caso aparte de estas fuerzas es de esta propiedad, que es la capilaridad, es el mercurio, que también es un líquido. Entonces, si hacemos la misma prueba de capilaridad en una muestra de líquido de mercurio, como las fuerzas de cohesión son mayores a las fuerzas de adhesión, el líquido no va a subir por medio del tubo capilar. Entonces, esta es una condición estrictamente necesaria para que se pueda dar la propiedad de la capilaridad. Ya llevando esto un poco más aparte y finiquitando esta exposición,
pues queremos demostrar a través de un experimento bastante corto pero conciso la tensión superficial y cómo se da utilizando agua y metales de poco peso y poco volumen, como lo son los alfileres y las hojas de cuchilla de afeitar. Entonces, pasemos al experimento. Para demostrar lo que hemos hablado durante todo este proceso, vamos a realizar el siguiente experimento, para el cual vamos a necesitar solamente un recipiente rotulado con agua y, en mi caso, utilizar diferentes tipos de alfileres con tamaños y volúmenes diferentes y una hoja de una cuchilla de afeitar. Entonces vamos a probar la tensión superficial. Probemos con la aguja de este tamaño. Al ponerla sobre la superficie de agua, sobre nuestro fluido, vemos que directamente se va al fondo de esta. Ahora, al probar con nuestra siguiente aguja, que es de un peso y un volumen menor al anterior, la ponemos en el agua y también se hunde, es decir, penetra la superficie del agua. Ahora probemos con la tercera y última, que tiene menos peso y menos volumen, y podemos ver que esta no se hunde, está en reposo. Y por último, probemos con con nuestra cuchilla de hoja. Entonces, al ponerla sobre el agua, esta también está en reposo. ¿Y por qué pasa esto? Como se ha dicho anteriormente, el agua está formada por unas pequeñas entidades que reciben el nombre de moléculas, y estas se unen perfectamente entre ellas. Como habíamos comentado en la exposición, estas moléculas se encuentran atraídas en su interior por moléculas vecinas en todas las direcciones. Dichas moléculas son similares o iguales y por esto se atraen. Sin embargo, esto no pasa con las moléculas que se encuentran y ocupan la superficie del agua, es decir, la parte donde se encuentra flotando el alfiler y la cuchilla. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque las moléculas que se encuentran en la superficie no pueden ser jaladas hacia abajo por otras moléculas. De esta manera, la superficie de nuestro líquido se relaciona con una membrana estirada fuerte. Esta fuerza que se genera en la superficie hace que una gota tenga forma de esfera y con un chorro de agua se mantenga unido, pero directamente, específicamente porque flota. Flota porque el agua tiene una alta tensión superficial que impide que su superficie sea penetrada. Cabe recalcar que aplica para objetos con poco peso, puesto que la tensión es inversamente proporcional al peso de las moléculas, o objetos que intenten penetrarla. Esto también aplica y aumenta esta propiedad para objetos que generalmente repelen al agua, por ejemplo los metales, y dentro de estos los que utilizamos el alfiler y la hoja de una cuchilla. Entonces, a través de este experimento se puede evidenciar la tensión superficial del agua en este caso, y a través de esto podemos dar por concretado que es una propiedad existente y que es de alta importancia. Y así como comentamos dentro de la exposición, cabe recalcar que la tensión superficial solamente se puede ver y se puede notar con objetos de poco peso, aunque estos tengan mayor densidad que el agua, contradiciendo el principio de flotación de Arquímedes. Aunque en la termodinámica solamente vamos a tratar con altos volúmenes de fluidos, entonces se desprecia generalmente la tensión superficial dentro de estos. Esto fue todo, muchas gracias.